Lo vamos a saludar al doctor Martín Mailio, que es neumonólogo. Con él vamos a conversar en esta mañana. En tiempos de COVID vamos a hablar de asma, porque estamos transitando una semana especial que tiene que ver con la recordación del Día Mundial del Asma. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, un gusto estar con ustedes, chavo. Lo mismo. Y en tiempos de COVID, ¿podemos establecer alguna relación del asma con el COVID? Y para en el inicio de la nota digo, aquel enfermo de asma, con respecto a lo que puede ser el contagio de COVID, ¿tiene que tener alguna atención especial? Sí, justamente, digamos, esta es una población que en sí, dentro de lo que es el concepto de grupo de riesgo de COVID, es uno de los grupos que más beneficios ha tenido en este último año, digamos. Primero, en principal, porque hay que decirlo que en general fue el grupo que más, dentro de las enfermedades crónicas, que más se han cuidado. Por eso son los que menos se ven en las guardias y menos se ven en internación y menos fallecidos hay dentro de las enfermedades crónicas. Pero por otro lado, también eso tiene que ver fundamentalmente con el entendimiento de la gente de que la enfermedad se puede controlar, que se puede tener bajo control y que si se tiene bajo control la persona puede tener una vida absolutamente normal. Y eso ha hecho que hoy las personas que tienen asma, que hacen sus tratamientos de manera adecuada y si son alérgicos de base, tienen inclusive menos chances de tener COVID y menos chances de tener formas graves de COVID. Por lo tanto, lo más importante del mensaje es que esta es una enfermedad tratable, controlable absolutamente, que permite una vida normal y que si las cosas se hacen bien desde el punto de vista del tratamiento y de los cuidados, inclusive se puede transitar de una manera más segura este gran problema de salud que hoy nos toca a todos. Es interesante lo que comenta en cuanto al control, y en ese control, digo, ¿cuáles son las precauciones que debe tomar, por ejemplo, un enfermo de asma? Fundamentalmente es tener un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento y seguimiento con respecto a la enfermedad. Esta es una enfermedad que tratándola es muy difícil que la persona tenga crisis, tenga exacerbaciones, tenga que ir a guardias. Por lo tanto, el primer concepto es tratar de hablar con su médico para que justamente tener y adherirse, por supuesto, a los tratamientos para tener de esa manera una vida libre de síntomas y libre de problemas relacionados con la enfermedad. Y por supuesto, hacer las recomendaciones generales, hacer actividades físicas, evitar el humo de tabaco, evitar los contaminantes ambientales y utilizar la medicación de manera apropiada, no como por ahí muchos quieren, sino como deben utilizarla. Y de esa manera se evita utilizar en exceso la medicación y evitar efectos adversos y, por supuesto, evitar los corticoides sistémicos, las consultas a guardias, etcétera. Estamos en una época donde baja la temperatura, aparecen enfermedades respiratorias y por allí hasta se pueden llegar a confundir algunos síntomas. También habrá que estar atentos a eso, ¿no? Sí, en general el asmático que tiene años de evolución, como la gran mayoría, se conoce perfectamente y sabe cuando una infección viral lo está desestabilizando en su estado clásico común de su asma. Ahora bien, cuando nosotros tenemos en esta etapa, cuando la persona agrega los síntomas que ya todos conocemos de COVID, de dolor de garganta, de decaimiento, de fiebre, de la presencia de tos, cambio del olfato, y le sumamos dificultad respiratoria, bueno, ese asmático, esa persona con asma tiene que estar atento a esos síntomas porque no son los habituales de su enfermedad y por lo tanto tiene que buscar justamente la comunicación con el sistema de salud para poder aclarar que eso no sea COVID. Y no dejar la medicación, que es lo más importante, no se deja en COVID la medicación antiasmática, al contrario, hoy hay muchos estudios que están dando a favor el uso de medicamentos contra el asma, como por ejemplo la budesonide, para el tratamiento del COVID agudo. Por lo tanto, en asmáticos no se debe suspender la medicación que viene utilizando. Claro. Estamos en plena etapa de vacunación aquí en la provincia de Santa Fe, en general en el país. Digo, ¿hay algún tipo de recomendación para aquella persona asmática que se tenga que vacunar o no? No. El asmático puede vacunarse sin ningún problema, ya sea la vacunación antigripal, la de las neumonías, pero también la de COVID. No tiene contraindicaciones, no existen contraindicaciones en el asma. Por eso es muy buena la pregunta, porque hay gente que consulta o en algunos lugares de aplicación le dicen que si son asmáticos no pueden aplicarse. Eso no es así, al contrario, tiene que vacunarse
como cualquier persona y tienen mayor indicación que personas que no tienen otros antecedentes. Por lo tanto, sí se tiene que vacunar tiene que cumplir con los calendarios, inclusive con el calendario de vacunación ordinario, lo tiene que cumplir sin ningún problema y sin abandonar medicación. Claro. Muchas veces nos acordamos de algunas enfermedades y en este caso concreto estamos hablando del asma porque vemos en el calendario que se conmemora o la semana o el mes o el día mundial del asma, que sirve lógicamente para concientizar, pero en general en la gente, ¿qué grado de concientización hay o puede notar usted con respecto a la enfermedad? A partir de COVID ha habido un cambio sustancial en la adherencia de las personas con estas enfermedades, con enfermedades respiratorias en general, tanto asma como EPOC, una adherencia muy grande a los tratamientos y a los cuidados. Eso se ha visto y se ha demostrado. Hay estudios donde se ha demostrado que existe entre un 25 y un 65% más de adherencia a los tratamientos. O sea que personas que no usaban la medicación ahora la usan y la usan de manera adecuada, justamente considerando los posibles riesgos que puede llegar a tener una infección por COVID en ellos. Es por eso que hay mayor concientización, mayor adherencia a los tratamientos y tiene que ver, por supuesto, con la información y, obviamente hay que decirlo, con el miedo mismo también, ¿no? Claro. Y en cuanto a las edades, el rango etario en el cual va apareciendo el asma, ¿hubo alguna modificación, algún cambio o se mantiene en los niveles históricos? No, se estima que la prevalencia, o sea, la frecuencia de asmáticos en la población va aumentando a medida que van corriendo los años. Ese aumento tiene que ver con distintas razones, multifactorial, pero la causa más importante son los cambios genéticos y los cambios ambientales. Y eso hace que haya más personas alérgicas y por lo tanto más personas asmáticas. No obstante, sigue siendo los grupos de edad. Los más afectados son los niños y los adolescentes, donde tenemos hasta el 14% de los jóvenes de 13 y 14 años pueden tener la enfermedad, y luego va bajando con el correr de los años. Muchas veces porque la persona se estabiliza y está mejor, y otras veces porque directamente no cumplen con tratamientos. Pero si tendríamos que sacar una prevalencia, una frecuencia global, está alrededor del 9%. O sea que de cada 100 personas, 9 personas de cualquier grupo de personas tiene asma bronquial. Entonces es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes y la más frecuente dentro de la infancia, dentro de las enfermedades respiratorias crónicas. Bien, quiero sumar a Gisela Bayona que quiere hacer una consulta, doctor. Sí, en realidad, doctor Karina, que está mirando el programa, nos pregunta, buen día, ¿el asma y el EPOC es lo mismo? Buen día. No, son dos enfermedades que están separadas completamente. Pueden semejarse mucho cuando el asma está muy evolucionado, que ha pasado muchos años y que ya no responde tanto a los tratamientos convencionales. Pero en sí no, son dos enfermedades que se llaman obstructivas porque se cierran los bronquios, para entenderlo, pero las causas, el tratamiento y la evolución, o sea, qué es lo que sucede a lo largo del tiempo, es completamente distinto y las tenemos que separar. Donde el asma en general es una enfermedad benigna que se trata y se controla muy bien. El EPOC es una enfermedad prevenible, tratable, pero que puede progresar con el tiempo. Son dos enfermedades diferentes, aunque se pueden presentar de manera parecida al momento de la presentación clínica. Perfecto, clarísimo. Doctor, le quiero agradecer mucho este contacto con Buen Santa Fe. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, un gran saludo y bueno, a cuidarse, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Exactamente, es lo que hay que concientizar. Muy amable.